En el cuarto seminario de innovación educativa que TICMAS organiza en la Feria del Libro, seguimos en esta primera jornada de 3. Vamos a hablar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. 4 pilares para el desarrollo educativo. Es una mesa internacional porque tenemos a Laura Segura de Movimiento STEM, México. Laura es gerente de investigación y fortalecimiento institucional de Movimiento STEM. Hablaremos de por qué es STEM y no STEAM, que le falta la A. Y Laura alguna vez dijo, las propias mujeres deben tener perspectiva de género para que sea más fácil apoyar a otras y propiciar un entorno que lleve al liderazgo femenino. También está bueno que tengamos la posibilidad de hablar del STEM como un movimiento de empoderación, de empoderamiento. Rosario Jiménez es de Innova School, es la directora del proyecto Innova 5.0, que está diseñado para motivar y potenciar el desarrollo de las habilidades socioemocionales para alcanzar aprendizajes significativos. Hay una frase que está en tu LinkedIn que dice, ¿qué me mueve? Me mueven las personas. Creo que todos somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestras vidas y aceptar nuestras circunstancias para poder crecer y ser mejores. Y Viviana de Suárez, de Educasa, Ecuador, es la directora académica de Educasa, fue maestra de literatura en el College Board, fue rectora de la Academia Alianza Internacional, estudió en la maestría Carlos III de Madrid y trabaja también en un tema que es el homeschooling. Creo que tenemos una mesa súper interesante para abordar un tema que puede ser tomado desde distintos lugares. Y por ahí, para comenzar con eso, Laura, te doy el lugar a vos, podríamos empezar a desmitificar qué trae este movimiento STEM, o mejor dicho, este modelo STEM. Claro, muchas gracias. Aquí, me toman el pelo porque yo les digo que hay que hablar así en el micrófono para que se escuche, pero sí. Muchas gracias. Pues bien, gracias por este espacio, qué bueno que estamos aquí reunidas y reunidos conociendo un poquito más sobre las tendencias educativas y pues sobre la educación que conocemos como STEM, que es las siglas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Uno de los mitos que se tiene es que es nada más preparar talento técnico, ¿no? Sin embargo, la educación STEM va mucho más allá de eso. STEM son estas siglas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pero cómo trabajan estas materias o estas disciplinas de manera colaborativa, transversal, transdisciplinar, para resolver problemáticas a través de proyectos. Entonces tiene que ver mucho más con cómo construimos personas, ciudadanía, por supuesto que también tiene elementos de habilidades socioemocionales que ya hemos visto en las participaciones que son sumamente importantes en la educación actual y se generan competencias, las que veíamos del Foro Económico Mundial que comentaron, las que vimos que comentaron de LinkedIn. Todas están relacionadas con ir promoviendo la educación STEM en las aulas y también en espacios no formales, informales de educación, porque STEM está en todos lados. Se trata principalmente de conocer el mundo en el que vivimos y actuar a favor de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces va hacia preparar el talento para la cuarta, quinta revolución industrial tecnológica, como sea que la vayamos aprendiendo, como sea que la vayamos entendiendo y también tiene que ver con resolver las problemáticas de la Agenda 2030, que por cierto vamos muy mal y que obviamente ya vamos a llegar al 2030, no vamos a haber resuelto grandes problemáticas sociales, ambientales y también económicas, ¿no? Entonces la educación STEM puede aportar a ir resolviendo todos estos retos. Ahora, cuando oímos ciencias, cuando oímos matemáticas, tecnología, en la educación, digamos, tradicional, que todavía me imagino que aquí pues estamos muy metidos todavía en cómo ir mejorando resultados más que transformando la educación. Entonces, STEM nos ayuda a dar como esos pequeños pasitos dentro de las aulas, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, las matemáticas son sumamente lejanas a nosotros porque es algo que está acá, ¿no? Que nada más le entendemos para resolver el examen, pero fuera de eso no las necesitamos más. Entonces, STEM nos ayuda a situar estas disciplinas y a partir de esto desarrollar estas competencias que ya hablábamos, que son competencias que nos sirven para todo, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho investigación también y
hemos encontrado que la educación STEM tiene ejes estratégicos, ¿no? Que son inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, que es algo que para nosotros es esencial porque hay una brecha importantísima en estas temáticas, en estas disciplinas y ya en el trabajo en estas áreas. También la parte de desarrollo del talento para estas revoluciones industriales que ya platicaba, la parte de innovación y emprendimiento, que también necesitamos, obviamente se necesita mucha inversión en toda esta parte de la innovación y por supuesto que desde entenderle a la innovación que sí es, que no es innovación. Entonces, desde la educación hasta un entorno laboral, un entorno económico innovador. También está la parte de Agenda 2030, por supuesto, a la que, por lo menos de parte de Movimiento STEM, ponemos un foco en medio ambiente, ¿no? Entonces, esta parte de STEM va más allá de, bueno, claro, hablabas de por qué STEM y no STEAM, ¿no? Sí, claro. Tenés que respirar. Vos relajá. Ya nada más Pero el movimiento se llama Movimiento STEM y habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero siempre se habla de STEAM, sí, que tiene la A en el medio, y ustedes la sacaron. Esta parte es porque STEM puede convivir, como es transdisciplinar, interdisciplinar, puede convivir con cualesquiera otras disciplinas, otras áreas del conocimiento, porque se trata de resolver problemas, de generar competencias. Entonces ahí vamos teniendo estas diferentes letras, ¿no? Todo el abecedario si quieren. Buenísimo, gracias. Le vamos a pasar el micrófono a Rosario. Buenísima la primera respuesta, la primera introducción al movimiento STEM y a las implicancias que tiene. Y Rosario, yo te quería preguntar sobre la relación que puede llegar a tener el aprendizaje socioemocional con las ciencias duras. Creo que ya quedó claro con todas las exposiciones y todos los paneles anteriores que han estado además muy interesantes, cómo no hay aprendizaje sin este aporte o esta integración con todos los aspectos socioemocionales de los estudiantes. Si tuviéramos como que hacer un zoom in en lo que es STEM, creo que todo lo que integra áreas realmente genera espacios donde los estudiantes y los adultos y en la interacción entre profesores y estudiantes, por ejemplo, se pueden desarrollar diferentes competencias para el desarrollo socioemocional. Porque tienes desde el autoconocimiento, desde esa capacidad que empiezan a tener los chicos desde muy pequeñitos de asombrarse. Sin asombro no hay aprendizaje, entonces STEM es como este campo donde uno tiene muchísimas posibilidades de sembrar cosas, de que los niños, los adolescentes empiecen a decir wow, y cómo uno esto con esto, tienes muchas posibilidades de interactuar con otros, de saber que no lo sabes todo. A la hora que integras aprendizajes es muy probable que digas hoy soy muy bueno en matemáticas, pero tal vez esta parte de ciencias necesito a Laura o a Viviana es mucho más fuerte en toda la parte de ingeniería y toda la parte conceptual. Entonces nos empuja, nos propone que trabajemos en equipo, que seamos muy colaborativos. Yo aporto a esto, tú aportas a esto y juntos podemos llegar a este resultado final. Sin ti no lo logro, pero yo también soy importante. Creo que de las cosas más importantes, o por lo menos en mi experiencia, de lo más rico que tienen estos espacios como STEM para el aprendizaje, es que te tienes que equivocar. No llegas a una respuesta final sin haber pasado por muchos errores, por muchas hipótesis no comprobadas, por haber intentado algo, haber hecho un prototipo y que ese prototipo se cae. Y los chicos desarrollan mucha resiliencia. Creo que lo más lindo es ver cuando te dicen
desarrollan esta mentalidad de crecimiento, ¿no? No me salió en esta oportunidad, pero ahora voy a intentar por este otro camino. Se apoyan mucho en sus compañeros, es otra de las grandes competencias del desarrollo socioemocional, y aprenden esta parte de autonomía también. O sea, si esto no lo sé, ¿cómo hago para yo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas me faltan? ¿En quién me puedo apoyar? ¿Quién se apoya en mí? Y eso al final no solo creo yo que va acercando a cada persona a su propósito, qué es lo que me gusta, para qué soy bueno, cómo llego hasta ahí, qué herramientas tengo, sino también te pone esta semillita del aprendizaje de por vida, ¿no? El STEM es como esta tierra fértil donde los chicos se enganchan con este aprendizaje, con esta forma de hacer las cosas, con esta integración en la vida real de las cosas que están aprendiendo, y les da esta ruta para seguir aprendiendo siempre, haciéndose preguntas importantes, atreviéndose a equivocarse, trabajando en equipo, etcétera, ¿no? Está buenísimo. Ahora yo te presto el micrófono, se quedan con ese, pero está bueno porque las dos arrancaron con la idea de desmitificar algo que conocemos poco, de lo que por ahí hablamos mucho, pero que conocemos poco. Y en el caso de Viviana también va a suceder esto. Yo te saco un cachito para hablar de la idea de esa educación que se da presencial o que también se puede hacer en homeschooling. ¿Cómo se construye conocimiento en esa educación híbrida? A ver, te cuento desde mi experiencia. Educasa online, homeschool y Educasa online, dos maneras. Ha desarrollado un movimiento híbrido en el cual algunos estudiantes asisten al centro de tutorías y otros están en línea. Los que están en línea tenemos el desafío de que son de algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo unir este STEAM? Me encantan estas palabras y esta definición, estoy totalmente de acuerdo con esto, y te cuento cómo hemos llegado a transformarlo en una realidad, en una práctica. Por ejemplo, hablemos de matemática. Tú dices, matemática está a veces aislado del contexto, y el punto es cómo eso abstracto llega a ser parte del estudiante en la práctica. Pues nosotros trabajamos mucho con proyectos. Hemos desarrollado proyectos donde el estudiante desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla la habilidad del trabajo en equipo, aprende todo el proceso de la creación, por ejemplo, de una empresa. Pero los estudiantes en línea, tú me preguntas, ¿y qué pasa con los estudiantes en línea? Tranquilo, esos son el banco en línea de nuestra empresa. Y los estudiantes aprenden que tienen que hablar, negociar con el banco, pedir préstamos y también pagar la deuda cuando ya tengan sus emprendimientos. Entonces, en ese sentido, las matemáticas no solo son 2 más 2, es real, porque me sirve en mi vida, me sirve para vivir, me sirve para ganar dinero, me sirve para mi negocio. Igual con el resto, y totalmente de acuerdo también que puedes poner todo el abecedario, porque eso lo puedes transformar al arte, lo puedes transformar al lenguaje. Entonces es una manera nueva, moderna, de cambiar la educación tradicional que solamente mide un plan de mejoras. Pero estamos en una época donde la educación es hoy y donde necesitamos cambiar, y donde la educación online, donde la educación con apoyo de los padres, la educación basada en valores y la educación basada en estas prácticas reales hace una transformación a la educación. Gracias a las tres por esta primera respuesta que dio cada una. Voy a volver a Laura. Laura, en tu respuesta dijiste varias cosas. Una de ellas fue la del empoderamiento, cómo se acompaña a las mujeres en el empoderamiento a través del STEM. En las charlas que hemos tenido antes del seminario aquí mismo, siempre se habló sobre la relación que tiene la mujer y la matemática, que tiene un paso extra para romper, porque la mujer no tiene que estudiar o no sabe más de estudiar matemática, y cómo tienen que ir hacia eso.
¿Cómo hacen desde Movimiento STEM para apoyar a las mujeres y para romper ese estereotipo? Claro, gracias. Como comentaba, la inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres es uno de los ejes estratégicos de la educación STEM. Dentro de Movimiento STEM tenemos programas que van desde cómo en las empresas creamos estos entornos más inclusivos, cómo les ayudamos a que las mujeres tengan un mejor desarrollo y lleguen a los liderazgos. También tenemos programas de orientación vocacional, trabajamos desde educación kinder, preescolar, educación preescolar, con docentes, en fin, tenemos varias iniciativas que van durante toda la trayectoria educativa acompañando a las mujeres que están dentro de las aulas, pero más allá de eso tenemos que ser muy intencionados con cómo estamos haciendo que las mujeres tengan un espacio en STEM. Entonces, por ejemplo, el marco instruccional que nosotros trabajamos con docentes está también a partir de una colaboración con UNICEF, se hizo una mejora, una actualización para que tuviera justamente esta perspectiva de género totalmente intencional, ¿no? También, pues, algo que hacemos mucho desde Movimiento STEM es incidencia en política pública. Entonces, hemos hecho documentos en los que trazamos como este ideal de cómo se debe ver la educación STEM para todo el país, y uno de estos documentos que hicimos es justamente sobre las niñas y las mujeres en estas áreas, como, digamos, este ideal de que las mujeres estén integradas en todas las áreas del conocimiento, en todo lo que, digamos, las acciones que tienen que ver con el país, ¿no? No solo en la educación, sino en toda esta trayectoria tal cual de vida. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí porque si no me vuelvo a extender. Podés extenderte todo lo que quieras, pero le damos, ahora vuelvo con vos. Le hacemos una pregunta a Rosario y después vuelvo con vos. ¿Sí? Rosario, vos en tu respuesta, voy a tomar alguna de las cosas que acaba de decir Laura. Vos en tu respuesta hiciste hincapié en la resiliencia. Se dice que los chicos más jóvenes ahora, las generaciones actuales, son de la generación de cristal. ¿Cómo se hace para que el fracaso no aleje a los chicos del método STEM o del aula maker o del empoderamiento, como estaba hablando recién Laura? Yo creo que empieza por los profes y por lo que tú quieres lograr en el aula. Julio hablaba mucho de cómo lo que pasa en el aula tiene mucho que ver con este proceso. Cada niño tiene su propio proceso, su propia velocidad, etcétera. Entonces, en espacios escolares, lo que necesitan los chicos son espacios, necesitan lugares y momentos específicos para poder vivir su propio proceso con guía, por supuesto. Uno puede tener objetivos muy claros y dar el espacio para el error. También se habló de esto en muchas de los espacios hoy día, de cómo tenemos en nuestra cabeza que el error es castigado, ¿no? O sea, si no respondes bien, castigado. Si respondes mal en el examen, menos un punto. Proponer espacios un poco, creo que yo vengo de Innova Schools, creo que ese es un gran diferencial que tiene la propuesta de Innova, que es los espacios del error son los más celebrados en un aula, con esta visión de mejora continua. Entonces, si me equivoco, quiere decir que tengo espacios de mejora. Si me equivoco, quiere decir que tengo posibilidades de ir por otros caminos. Si me equivoco, quiere decir que como grupo, como equipo, tenemos que empezar otra vez y juntos ver cómo podemos mejorar. Entonces, yo creo que la resiliencia tiene que ver con este foco. Creo que se distorsionó un poco entre lo que era hacer niños felices o tener niños a los que preparamos para que puedan tener un camino que los lleve a la felicidad. Entonces creo que ahí se distorsionó un poco. Ser resilientes creo que va por el segundo camino. Tú le enseñas a los niños, a los adolescentes, que van a tener piedras en el camino, que van a tener que sortear obstáculos, que por supuesto
algunas veces pueden fracasar, pero que todo eso puede servir para, y eso lo haces dentro del aula, no solamente en STEM. STEM para mí es, como les decía hace un rato, una tierra muy fértil para esto, es muy rico para que esto suceda de una manera natural e intencional, pero en el recreo, en la cultura escolar, en la conducta y disciplina, todo tiene que ir hacia enseñarnos a todos, porque los primeros que tenemos que romper paradigmas somos los profes, de decir, solo aprendemos si nos equivocamos, ¿no? Entonces creo que eso es gran parte de cómo se forma la resiliencia en estos procesos. Es súper interesante, todas las respuestas tienen algo interesante, la verdad que les agradezco mucho la participación por eso. Viviana, quería preguntarte en torno a Educasa, ¿cómo se generan evidencias de aprendizaje? Estuve pensando en esta pregunta y hemos ya tenido nuestras primeras promociones, han ingresado a las universidades, un grupo de los chicos, pero otro grupo también ha decidido desarrollar sus propios negocios y a la vez, a la par, estudiar sus estudios superiores. Entonces creo que a lo largo de este tiempo hemos logrado en la mente del estudiante formar dos cosas. O sea, es importante seguir estudiando, es importante seguir actualizándote, es importante, pero a la par yo también puedo continuar adelante con mi emprendimiento, con mi negocio, con mi trabajo, con mis sueños adelante, a la par con la universidad. Entonces ya hemos tenido algunos casos de estos, vemos que funciona, vemos que es como va la educación hoy en día y pues ahí seguimos mirando lo que venga el resto del fruto en el tiempo. Gracias. Laura, una pregunta más sobre STEM y sobre la relación que tienen con gobierno. Desde el movimiento STEM, ustedes actúan activamente sobre las decisiones que toma el gobierno en cuanto a la currícula escolar. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros, como comentaba, tenemos ciertos trabajos de investigación. Lo que nosotros generamos en colaboración con otros actores de diferentes sectores es una que se llama Estrategia Educación STEM para México, que se basa en documentos en los que vamos progresivamente diciendo, por ejemplo, el primer documento que se llama Educación STEM para México, que es como un panorama de qué es la educación STEM y cómo la podemos entender para el país. El segundo documento es esta visión de éxito de los 4 ejes estratégicos y cuáles son las recomendaciones a partir de todas estas interacciones intersectoriales que podemos hacer para llevar la educación a todas y todos básicamente como si fuera un derecho, ¿no? Como parte del derecho a la educación, que esta educación debería ser tendiente a este tipo de características, ¿no? Después está el documento que comentaba sobre la parte de las niñas, las mujeres, cómo se incluyen en estas áreas, que se llama igual visión de éxito intersectorial, pero del eje estratégico de inclusión. Posteriormente, un documento que se llama Indicadores STEM para México, que fue encontrar cómo se está viendo y cómo se está midiendo esta educación en el país, que no fue una tarea nada fácil. Primero descubrimos cuáles son los indicadores a nivel mundial y luego de ahí elegimos cuáles son los más adecuados para medirse en México y qué no se está midiendo, ¿no? Por ejemplo, la parte de la inclusión, no sabemos quiénes ni cómo están llegando a la educación, mucho menos a la educación STEM, quienes están en situaciones de vulnerabilidad y por ejemplo, vulnerabilidades como personas con discapacidad y personas que pertenecen a grupos étnicos originarios. Entonces, digamos, ese tipo de cuestiones de descubrir cómo estamos en esta educación, pues ha sido un instrumento muy importante para la creación de política pública, ¿no? Entonces, ayudamos a generar todo este ambiente de conocimiento para la toma de decisión. Un documento, el último que sacamos, bueno, último, más reciente más bien,
que sacamos el año pasado se llama Educación STEM y su aplicación, y es bajar todo esto que está hecho para tomadores y tomadores de decisiones, bajarlo más hacia lo que está sucediendo en las aulas, hacia lo que sucede en las familias y cómo podemos dar estos pasos para ir implementando esta educación STEM ya sea en el espacio educativo, formal, no formal, en aulas, híbrido, en fin. Entonces, pues son documentos que han ayudado a esta toma de decisiones, y específicamente ya el marco instruccional STEM que nosotros promovemos es parte de la política educativa en la que se llama Nueva Escuela Mexicana, que es una nueva digamos, una política educativa que entró en vigor que ha estado entrando en vigor desde hace un par de años, y pues ahí andamos. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer esos documentos? ¿Cuánto tiempo les lleva hacer la investigación y luego el análisis? Desde 2018 hemos ido generando estos documentos. Wow, bien. Rosario, te paso a vos la pregunta. Innova School tiene sedes en distintos países y de hecho vos estás ahora inaugurando un nuevo país. ¿Cómo se da la idea de la identidad global y también individual de cada escuela? Wow, qué bonita pregunta. A ver, Innova Schools, estamos en 3 países empezando, el cuarto estamos empezando ahora en Ecuador. Y tenemos 14 años haciendo lo que hacemos. Entonces, yo sí creo que es un proceso de mejora continua, constante. O sea, yo, por ejemplo, ahora me he ido de Perú a Ecuador a implementar la propuesta, y tengo este gran aprendizaje de otros 3 países que vienen antes que nosotros, y que tienen este gran reto, ¿no? Porque Innova, para aquellos que no conocen, es esta red escolar que hay hace 14 años en Perú, México, Colombia y ahora en Ecuador. Y la idea es llevar educación de calidad a un precio accesible. Entonces, tenemos 4 no negociables, 4 pilares en todo lo que hacemos, que tiene que ver con todo lo que hacemos tiene que ser de calidad. Eso quiere decir que medimos constantemente para saber que vamos yendo por buen camino. Todo lo que hacemos tiene que ser escalable. Ese creo que es uno de los retos más grandes. Tienes que escalarlo dentro del país y en otros países, siguiendo la misma línea, la misma cultura. No solamente a nivel de qué van a aprender los niños, sino cómo queremos que se vive este aprendizaje. Y todo lo que hacemos tiene que ser sostenible. Y sin perder el foco en la accesibilidad para las familias. Entonces, yo siempre digo que en el PPT se ve espectacular, pero los que lo llevamos a la vida estamos corriendo. Y a nivel, cuando hablamos de qué queremos que se viva en Innova Schools, que es una pregunta que nos hacemos siempre, tenemos un foco muy claro en el tipo de persona que queremos formar. Entonces, cuando tú tienes esa claridad, tienes el norte muy claro, hay esta parte de cultura y clima escolar que es la línea de base para todos. O sea, si tú vas a un Innova Schools en Perú o en Colombia o en México, tú entras y dices, esto es Innova Schools. Tiene esa misma sensación donde los chicos participan mucho, donde uno ve que hay mucho aprendizaje colaborativo. Y digo que participan mucho porque es extraño ver en los colegios a todos los niños levantando la mano al mismo tiempo, que el profesor diga, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y todos levantan la mano. Por lo menos en ambientes escolares más tradicionales es raro que exista esto, pero a la vez hay esta apertura de decir, bueno, México es México y dentro de México hay diferencias también. Entonces, por supuesto que hay espacios para que la cultura local ingrese y sea parte de lo que se desarrolla en el colegio. Y va desde la cultura escolar misma hasta los mismos proyectos. Cuando hacemos proyectos STEM o ese tipo de proyectos donde entra ciencia, de repente si tenemos una escuela en la selva del Perú, los proyectos tienen que ver más con la preservación de una especie de tortugas, que tuvimos una experiencia maravillosa en la selva del Perú.
Y si es en la costa norte del Perú, tiene mucho más que ver con inundaciones, o sea, eso, todos hacemos proyectos, todos sabemos que tenemos que hacer aprendizaje colaborativo, todos sabemos que se permite el error, pero cada uno de los colegios va teniendo vida propia en su propio desarrollo y en todas las cosas que van realizando, en los líderes que tiene, en el espacio, en el contexto en el que se desarrollan las escuelas, ¿no? Gracias. Viviana, ¿cómo es el caso de Educasa en ese sentido? Por un lado, en el empoderamiento de los estudiantes y por otro lado, en la identidad que ustedes acompañan a desarrollar. Para nosotros en Educasa tenemos muy claros los pilares también. Nosotros o nuestros estudiantes se identifican con valores. ¿Por qué valores? Porque para manejar la inteligencia artificial necesitas desarrollar un buen principio de ética. Entonces, valores es una de nuestras fortalezas. Un currículo internacional, ¿por qué? Porque tenemos estudiantes de toda América Latina y de todo el mundo. Por medio del online podemos ir por todo lado. Entonces, se identifican con ese tipo de currículo también. El inglés es una de nuestras fortalezas, pues Educasa está con mucho énfasis, 90% en inglés. Entonces, nuestros estudiantes se identifican con valores, con un currículo internacional, pero también tienen una identidad de trabajo colaborativo y desarrollo del pensamiento crítico. Tanto en línea, en el online, como en presencial, en la parte híbrida, desarrollamos muchísimo el pensamiento crítico. Es decir, los estudiantes tienen que pensar obligado y después de una manera natural, como un hábito. Tiene que pensar el estudiante porque tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Y tomas decisiones cuando tienes la capacidad de pensar. Y eso también te hace tener un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, y eso es la identidad de un estudiante de Educasa. Muchas gracias. Les quiero agradecer a las tres que hayan pasado por el auditorio. Laura Segura, de Movimiento STEM, Rosario Jiménez, de Innova School, y Viviana Suárez, de Educasa. Fue realmente una charla muy interesante. Gracias a las tres por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS.